rogando que el Señor derrame su bendición. Amén, hermano. Nosotros que nos en este lugar, y pues para iniciar ya de lleno, le voy a suplicar a ponerse de pie. Amén. Vamos a orar al Señor en esta hora, implorando que sea el Espíritu Santo el que nos guíe al conocimiento de su justicia, de su verdad, y que salgamos enriquecidos y bendecidos por su santa presencia. Amén, hermanos. Amén. Sí, venimos en el plan de gozarnos en la convivencia, gozarnos en lo que Dios ha hecho para el hombre. No estamos en contra de disfrutar de la playa, de todo lo que haya, porque, hermanos, Dios para eso lo hizo. Amén. Pero qué bueno que también vengamos con el corazón dispuesto para analizar su palabra y ponerla por obra. Así es que oremos al Señor. Padre Santo, Gloria a tu Dios nombre, Todopoderoso, Señor Jesucristo. venimos en tu nombre, mi Señor. Te alabamos, Padre implorando nuestro. tu gloria. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Señor Tú eres Todopoderoso, grande y eres digno, Señor. rogamos que tu bendición sea toda derramada suprema sobre alabanza, el pueblo Padre el día de eterno. hoy, Señor. Bendice desde los niños, los En jóvenes, el nombre de adolescentes, Jesucristo de Nazaret. ese grupo de matrimonio, etcétera. O quisiera que esto poder compartirlo con alguien más y a veces no se tiene a la mano, y sus responsabilidades ante Dios. Esta es una plática que tiene como propósito fundamental, pues, despertar en los asistentes, en nosotros, la conciencia de las responsabilidades que tenemos ante Dios. Por otra parte, comprender por qué la fraternidad de varones es poco activa. ¿Cuántos varones tenemos hoy aquí en esta mañana? Realmente Amén. pocos. Dios bendiga a los varones. Amén. Y más por ahí se ha señalado como el Día del Padre. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, ¿por qué estamos tan limitados? Como iremos reflexionando, viendo, analizando, considerando algunas palabras a la luz de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de algo trascendental, sumamente importante. Y además reflexionar sobre el papel que tiene la mujer en la vida del hombre. Claro, tiene muchas funciones, hay un ministerio muy grande que la mujer tiene y debe desarrollar, pero que a veces se ha limitado exclusivamente a algunas actividades de carácter doméstico. Dice la Escritura de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Gloria a Jesús. Hay un propósito grande y señalado en las Escrituras de la creación del hombre. Y además señalado, hermanos, como la imagen y la semejanza de Dios. Ayer, reflexionando sobre esto, le preguntaba yo a mi esposa, le digo, fíjate, cuando Dios estaba creando todo, hizo las estrellas, hizo todo, y dice la Escritura, y vio Dios que era bueno. Pero cuando Dios hace al hombre, no dice la Escritura que vio Dios que fuera bueno. Aparentemente dice uno, oye, no, es que el hombre, porque el pensamiento luego negativo que está insertado. Pero ¿sabe por qué la Escritura dice que no dice que haya sido bueno? Hermano, porque era imagen y semejanza, no era bueno, era excelente. Amén, así no puede es. ser bueno, tendría Claro. que ser excelente porque es la imagen y la semejanza. Amén. Aleluya, qué precioso. Así es. Hermanos, desde ese punto de vista podemos partir a muchas perspectivas. No olvidemos, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó varón y hembra los creó a los dos. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Así es que, hermanos, el matrimonio es una institución divina, establecida desde la creación, sea la modalidad que sea, las formas, como se considere, pero es una institución, algo establecido. Aleluya.
los modismos, la forma, las costumbres son las que cambian. Así es. Posiblemente hace muchos años el padre de familia determinaba la posibilidad de casar a su hijo con determinada doncella, porque así era la costumbre. En la actualidad nuestros jóvenes escogen con quién casarse. Dios los bendiga, porque a veces Amén. creo que no son muy sensatos, muy equilibrados, sobre todo Aleluya. cuando no buscan de Dios la compañera idónea. Y fíjense, la escritura dice idónea, no dice ideal, dice idónea, y lo idóneo está en razón de lo adecuado, de lo preciso. Así es. Y lo ideal rebasa los límites de la realidad. Así es. Entonces no buscamos ideales, buscamos lo idóneo, lo adecuado. Que necesitan. Y Dios hizo a la compañera como una ayuda de carácter idóneo, adecuado. Así es que Dios estableció desde el principio el matrimonio. Por lo tanto, no es algo surgido al azar en la evolución de las especies. No, aquí hay algo mucho, mucho mayor. Los propósitos en el matrimonio, entre otros, son el continuar la raza humana. Gloria a Cuando Dios. Dios les indica que deben multiplicarse, que deben de fructificar, bueno, hay el propósito de perpetuar la especie. Amén. Esencialmente social. El hombre no puede estar solo, no debe estar solo. Es más, dice el Señor, no es bueno que el hombre esté Así es. solo. Por muchas razones. Por otro lado, hermanos, la unidad de los esposos. Ese es otro propósito muy grande. La unidad. La mujer fue tomada del hombre de la misma manera que ahora el hombre es formado a partir de la mujer. Bien, así es. Que no hay ni que los hombres son mejores, que las mujeres son superiores. Eso no existe en el terreno divino. Estamos a la altura de la creación del Señor. Amén. Varón y hembra, Dios los creó. Sí, amén. Así es que, por otra parte, hermanos, otro propósito es la santificación de ambos. Es decir, el Señor quiere que el matrimonio sea honrado por todos y además santo, honroso, sin mancha. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Aunque sabemos que diferentes pensamientos de carácter religioso establecen otras cosas muy diferentes. Sabemos que hay gente con algunas creencias que proclaman que no deben de contraer matrimonio, que deben mantenerse separados en un ascetismo, sobre todo aquellos que ejercen funciones ministeriales. Y esto es absurdo, porque si yo ministro la palabra de Dios y aconsejo a los demás, pero yo no sé lo que es tener una esposa ni un hijo, ¿con qué cara le voy a decir al otro, mira, Cristo te ama, busca la palabra de Dios? No tienen la experiencia. Por eso el Señor recomienda, ¿no?, que aquel que desea ministrar, ser obispo, sea marido de una mujer, tener sujeta a su familia y otros requisitos muy importantes que nos señala el Señor, porque hay que vivir en carne propia. Nadie podría decirle al Señor Jesucristo lo que es el sufrimiento como hombre, porque el Verbo de Dios fue encarnado, habitó entre nosotros como cualquier mortal, sintió lo que era el hambre, la sed, el dolor, la tristeza, y con esa misma experiencia y vida nos llama a servirle y a servir. Qué hermoso, hermanos. Es que no estamos exentos a lo que el Señor tiene determinado hacia nosotros. Por otra parte, en el Antiguo Testamento se señala en muchas ocasiones la relación entre Dios y su pueblo escogido como una relación de pareja. Ustedes recordarán, para no meterme así mucho, cuando el Señor habla acerca de la apostasía de Israel, de Judá, y bueno, cómo ha fornicado, cómo ha adulterado con dioses ajenos, cómo al profeta Oseas se le dan indicaciones que a veces parecen absurdas, pero que el Señor trata en la relación de su pueblo con Él como si fuera el amado y la amada, como si fuera el esposo y la esposa, porque, hermanos, en el matrimonio está la base del desarrollo del ser humano. No puede ser de otra manera.
Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, esto es más definido. El Señor determina en su iglesia como la esposa, como la novia que se está preparando para unirse en matrimonio en las bodas del Cordero. Amén. ¡Aleluya! Oye, qué extraordinario. ¿Por qué? Es que hay algo muy importante ahí. Por esto el enemigo, hermanos, sabe dónde golpear. El Señor lo reprenda. Amén. Y ataca los matrimonios, porque sabe que está la base ahí del desarrollo de lo que Dios tiene establecido. Por lo tanto, hermanos, habrá que cobrar conciencia de lo que estamos nosotros considerando. Cristo, como la cabeza de la iglesia, la ama y se cuida de su santificación para presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, ahí se halla el modelo, el ejemplo a seguir de lo que pues se presenta como el matrimonio para el cristiano. Así es que, considerando estas situaciones, veamos inicialmente en razón del hombre. Hermanos, para empezar, comprendamos que el hombre es la conclusión de la creación. En Génesis 1:26, ya lo leíamos hace un momento, pero podemos repetirlo. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de la tierra, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria al Señor. Amén. El hombre es la imagen del Dios vivo. Así es. ¿Se imagina qué gran responsabilidad todo ello, hermanos? Hay una gran responsabilidad que necesitamos recobrar. Cuando hablamos de responsabilidad, hermanos, estamos hablando de esa capacidad de responder. La palabra responsabilidad no es compleja. Responsabilidad es un derivado de responder. La capacidad de respuesta es la responsabilidad que tengo. Así cuando dice: Señor, hijo mío, dame tu corazón. Y yo le digo: no, Señor. Entonces no estoy siendo responsable. Venid a mí todos los que estén cansados, etc. Pero yo no escucho esto y no voy al Señor. No soy responsable. Amén. El Señor quiere bendecirme con su amor y su gloria y está llamando: ven, ven. El que tenga sed, tome agua de vida y viva eternamente. Pero yo no respondo a su llamado. Entonces es muy baja mi responsabilidad. Ahora, cuando Dios nos ha dejado el poder de su imagen, de su semejanza, detrás de esto hay una responsabilidad grandísima, muy grande. Hace unos días, permítame hacer un paréntesis en esto, se mencionaba acerca de un hombre, un joven, que por ahí se hizo pasar por un artista muy famoso. Probablemente se dieron cuenta de eso en las noticias. Y este varón aprovechó toda la capacidad de su semejanza con el otro artista. Y obtuvo dinero e hizo un montón de fechorías hasta que se dieron cuenta que él no era. Pero hermanos, nosotros somos semejantes a Dios y cualquier diablillo mugroso nos sacude. Señor, le reprende. El poder en Jesús, hermano, no es posible. Yo estoy hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Y usted también. Y recalcamos: imagen, semejanza, no igualdad. Ningún ser humano será igual a Dios. Así es. Semejante. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, quiero que observen lo siguiente. Este es el punto más álgido, más duro, más pesado que el enemigo ha tenido sobre el hombre. Porque el enemigo
quiso ser como Dios. Así es. Si leemos allá en Isaías 14 dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Él quería ser semejante al Altísimo, pero el Señor le dijo: no, el que va a ser semejante va a ser el hombre. Usted que está ahí sentado. Amén. Usted, hermana, que está ahí sentada escuchando. Usted, como yo, tenemos el privilegio de ser hechos a su semejanza. Amén. Y esto el enemigo no lo ha soportado. Y desde el principio de la creación del hombre, ahí estuvo el enemigo dando lata hasta que consiguió hacerlo caer. El enemigo pretendía estar sentado en el trono de Dios. Pero el que tiene el privilegio de estar un día con el Señor, seremos usted y yo. ¡Aleluya! Esto vive. Hermanos, luego entonces, degradarse tanto en esto. No, hay un privilegio enorme. Enorme. Y el enemigo sabe dónde debe de atacar. Tira a las raíces. Cuando se va a tumbar un árbol, nadie anda cortándole las ramas, se va a la raíz. Si el árbol es muy grande, va cortando por partes hasta que lo seca y lo tumba. Y la raíz de la formación de la raza humana está en el matrimonio. ¿Por qué cree que se considera que, al menos en la actualidad, algunas estadísticas señalan que más del 50% de los matrimonios se disuelven? Y aquellos que no se disuelven, hermanos, tienen divorcios morales. Viven bajo el mismo techo, pero no hay amor, no hay relación en apariencia. Y lo más triste es que esto puede ocurrir al interior de la iglesia. Hay poder en Jesucristo. Amén, hermano. Para vencer todas estas cosas. Así es que, hermano, por otro lado, el hombre es señor sobre la naturaleza. Hay un señorío establecido en nosotros. Pero comprendamos la palabra señorío. Dios es nuestro Señor, pero no nos explota ni nos destruye. Al contrario, nos ama, nos cuida, nos protege. Gloria a Jesús. Y el hombre, en vez de proteger lo que le dio Dios a cuidar, lo destruye. Y nosotros tenemos que recobrar esa conciencia de lo que Dios hizo en el principio. Si Dios ha puesto todo lo creado, hasta lo que se arrastra, aleluya, para cuidarlo. Dominar no equivale a explotar, destruir, sino a tener cuidado y amor por lo que nos rodea. Acabo de estar en un estado aquí cercano, hermanos, en Aguascalientes, y hace muchos años era bonito ver los viñedos, era una cosa preciosa. Sí. Y ahora eso es historia. ¿Sabe por qué? Porque se acabaron el agua, no hay agua, tienen que estarla racionando demasiado, y el hombre está destruyendo muchas cosas. Tiene que tener responsabilidad. Ahora, dejemos no solo los elementos externos. Lo más terrible es lo que se acaba a nivel interior, cuando a través del egoísmo fuerte en su corazón solo busca autocomplacerse, creyendo en un señorío equivocado. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren, hermanos, leamos por favor el Salmo 8. A partir del versículo 3, que nos dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites.
Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aleluya. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y yo me pregunto, ¿por qué si Dios dispuso todo en nuestras manos, vivimos con tantas limitaciones y en tantas miserias? ¿No creemos en su palabra? El enemigo nos ha formado una mentalidad negativa, de pecado, de dolor, de castigo, o seguimos arrastrando aquellos pensamientos satánicos que dicen que ese es un valle de lágrimas y que hay que sufrir y todo para estar allá en el cielo, cuando el Señor dijo: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. No estás condenado a la miseria. Dios ha prometido cuidarnos. Hay que creer en su palabra. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué dice Hebreos 11:1? ¿Alguien gusta hacernos el favor de leer en voz alta? Gloria a Dios. Sí, hermana, la escuchamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, Dios le paga. La certeza de lo que se espera. Y escuchen, hermanos, un principio de fe. Gloria a Jesús. Cuando allá Pedro, junto con el otro discípulo, se acercan al hombre que estaba ahí, hermanos, enfermo, limitado, incapacitado, pidiendo limosna, les dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo en el nombre de Jesucristo, levántate. Gloria a Dios. Aplicó su fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el ser humano a veces anda pensando, bueno, ¿cómo va a ocurrir esto? Es decir, empieza a cuestionar al Señor. La Escritura no lo habla así. Pudiéramos decir un poco atrevidos que no tenemos que razonar, no tenemos que reflexionar, no tenemos que analizar, sino pronunciar la palabra de poder en el nombre de Cristo. Sana, en el nombre de Cristo, levántate, enemigo, retírate en el nombre de Jesús. Me declaro libre por la sangre de Cristo. Y no se piensa, ¿cómo le va a hacer Dios? Bueno, ¿permite que Dios obre en su poder? ¿O está cuestionándolo? Hermanos, estamos llamados a tener una vida de dominio ante lo que nos rodea. Luego, ser fructíferos. A veces se ha limitado en este aspecto a decir que tenemos que reproducirnos y tener muchos hijos. Fructificar es hacer frutos, ser creativos a partir de lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Hermanos, si Dios es el creador y yo estoy hecho a su imagen y a su semejanza, luego entonces yo tengo la capacidad de ser creativo. Y observe, cuando hablamos de ser creativo, no estamos diciendo de hacer algo o crear algo a partir de la nada. No, de lo que Dios ha hecho para con nosotros. Porque le voy a decir algo más. Uno de los graves problemas, al menos que enfrentamos en nuestro tiempo, es la serie de necesidades que se tienen. Muchas. Hermano, ¿por qué no fue al culto? No, es que mi trabajo. Hermano, es que no vino a la convivencia, es que no tenía dinero para el camión. Hermano, bueno, el enemigo ha sabido apretarnos el cuello en algo que es difícil.
La vida se ha traducido al dinero. La vida se ha traducido a la satisfacción de las necesidades. Mire, lea conmigo, por favor. Allí en Génesis, en el capítulo 2, versículo 15. Dice la Escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aleluya. Hermano, mucha gente, por no decir todos, creen que el trabajo es una maldición. Dice, si Adán, si Eva no hubieran pecado, no estuviéramos trabajando. Todos los que tenemos un trabajo, gracias a Dios, porque es una bendición. ¿Se imaginan el Edén? Como decía una tía mía, ¿no? Así, arroyos de frijoles y árboles de tortillas. Dios puso a Adán para que lo labrara. Labrar es trabajar. Y aún no habían pecado. Porque el trabajo es una bendición. Y el día que el hombre y la mujer vea su trabajo como una bendición de Dios, se va a sentir gozoso. Así es, gloria ¿Qué más a hago? Dios. Aleluya. Oye, no tenía trabajito, te queda más sola. Hermano, siento un castigo. Y se pone el sudor de tu frente. No, esa es una bendición, el trabajo. Muchos hombres abandonan sus hogares por la incapacidad de sostener a la mujer y al hijo. Vamos a Tijuana a chatear al otro lado y ya no vuelve. No, me agarró la migra, me mandaron a otro lado, al Ecuador. Hermano, no sabiendo que Dios le ha dado una bendición en el trabajo. Qué gozoso. Y más aún cuando ese trabajo nosotros glorificamos al Señor por él. Así es que, hermano, ahora vayamos a otro punto muy importante, que es justamente una responsabilidad que Dios ha dado al hombre como cabeza de la mujer y por lo tanto de los hijos, dentro de sus responsabilidades y de sus obligaciones. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Qué hermosa. Ahora, pues es preciso que el hombre asuma la responsabilidad que le corresponde como cabeza del hogar en todos los aspectos. En todos los aspectos. Se ha tergiversado, se ha cambiado mucho, se ha descompuesto la idea de la igualdad entre el hombre y la mujer. Bueno, ciertamente, hermanos, el Señor ha dispuesto en términos de salvación, de honor, todo esto a la mujer en igualdad del hombre. En Gálatas 3:28 nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Amén, amén. Aleluya. Hermano, no podemos descontextualizar este versículo para decir, bueno, ya ves, es que el hombre y la mujer aquí. Sabemos que en el mundo se promueve mucho la igualdad del hombre y la mujer. Todavía hasta hace poco, las mujeres no tenían la capacidad de ejercer su voto. No podían participar en actividades políticas. Es más, no estudiaban. Incluso por ahí hay un dicho que dice, la mujer que sabe latín, ni tiene marido ni tiene buen fin. No sé, es decir, entre más ignorante fuera era mejor. Pero hermanos, ahora los muchachos están bien listillos. Se casan con una chava que tenga estudios, que tenga trabajo. Ya no, ¿verdad? Y comparte. Hay otra mentalidad. Pero, observe. Dice la Escritura en la 1 Corintios 11:3.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sería contradictorio decir por un lado son iguales y luego por otro lado decir, el hombre es cabeza de la mujer. No hay contradicción. No podemos separar una cuestión de la otra. Al estar escuchando que no hay griego, no hay judío, no hay varón, hembra, dice, porque todos sois uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Aleluya, Amén. gloria a Pero Dios. ningún barco que navega tiene dos timones. Tiene uno. Hay un piloto. Y cualquier vehículo tiene un volante, nada más. Bueno, yo he visto unos que tienen dos, pero es para enseñar a conducir. Gloria a Dios. No es posible, hermano. El hombre tiene una responsabilidad enorme delante de Dios. Cuando otro integrante de la familia ocupa su lugar, se trastorna lo dispuesto por Dios. Solo que definitivamente el padre no se encuentre ya, por fallecimiento, por abandono, alguna otra razón. Pero hermanos, qué penoso es cuando la mujer ocupa el lugar que no le corresponde. No hay capacidad de respuesta de lo que el Señor tiene dispuesto. Ahora, habría que observar lo que ocurre en nuestros hogares y pensar en términos de la relación del trabajo. Si ustedes observan nuevamente la escritura cuando dice el Señor que hace una ayuda idónea, esto nos lleva a muchas dimensiones. Quiere decir que Adán necesitaba ayuda. Y llegamos a la fecha y el hombre sigue necesitando ayuda. Dios así nos hizo para trabajar en equipo. El equipo del hombre es su familia. Y cuando trabajamos en equipo con una directriz, el hombre a la cabeza, y a la cabeza del hombre Cristo, hermanos, las cosas funcionan como Dios las ha determinado. Quiero que observen, por favor, esa lámina, no sé si se alcanza a ver por ahí, hermano. Obsérvala con detenimiento. Es una embarcación, intenta ser un barco. Hay un barquero acá por el lado de Miscatitán, en algunos lados, a veces no se puede meter el motor y usan una palanca y van palanqueando. A ver, y todo el mundo sentado. Hermanos, ¿de qué les da idea esta imagen? Voy a presentarles la siguiente, pero ¿de qué nos da idea? Ahora, eso es un barco, ¿perdón? Uno solo lleva la carga. Uno solo, gloria a Dios. Amén. Uno solo lleva la carga. A veces el hombre lleva a cuesta una carga que no le corresponde, tiene una ayuda y todo, pero la hace a un lado. Y más aún cuando le aplicamos un texto, la mujer cae. Tranquila. O que fue engañada y demás, y le echamos, no se vale. Pero hermano, veamos la siguiente lámina y ahorita. Esto intenta ser un barco de guerra de sus amigos. Sí, justamente hay un piloto que va llevando la dirección del barco, pero todos los que van adentro van remando. ¡Aleluya! ¿De qué les da idea esto? De su hogar, hermano. La unión, el trabajo en el... Y esto es aplicable en la iglesia también. Cuando el pastor, hermano, es dejado solo y él predica, él enseña, él... Hay pastores, yo los he visto haciendo el aseo, ¿verdad? Y todo. En el hogar, cuando cada quien ocupa el lugar que le corresponde, esto marcha, fluye, con buena dirección. No sé, desde el hijo que levanta su cama, tiende
arregla, limpia, va a las tortillas desde que la esposa prepara la comida, o el esposo limpia parte de la casa, trabaja, participa, o la esposa hace una labor para obtener ingresos, o los hijos trabajan y se integran y demás. Claro, un trabajo enteramente de equipo. Pero el hombre no ha entendido, ese es su papel. Es cabeza y es Señor, pero para cuidar y para proteger. Amén, así es. Entonces, hay algunos principios que pudiéramos señalar como de machismo, pero no llega ni a eso. Eso es otro tipo de mentalidad. Pero lo que Dios ha dispuesto no está en este sentido. Ahora, quiero que observen, por favor, la siguiente lámina. Vea el primer cuadro. Son unas caricaturas, pero para lo que buscamos creo que es válido. Hay 3 ratoncillos por ahí que tienen que cruzar un laberinto. Y ahí está. ¿Cómo le vamos a hacer para salir al otro lado? Hermanos, nosotros nos enfrentamos a verdaderos laberintos en la vida, que no sabemos ni cómo le vamos a hacer. Pero, observe el segundo cuadro. ¿Qué hace? Se ponen de acuerdo. Hay diálogo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Unión. Comunicación. ¿Qué más, hermano? Compañerismo. Gloria a Jesús. Unen sus capacidades. Unen capacidades, unen esfuerzos. Y luego, hermanos, se plantea una estrategia. Exacto. Podemos ver peligros, podemos ver ventajas, desventajas, errores, posibilidades. Hermano, una vez que hay unión, decir, bueno, yo puedo hacer esto, nada más, vengo acá. Y alguien plantea. ¿Y qué dice la Escritura? Cordón de 3 dobleces. No se rompe. No, esto se rompe. Aleluya. Y dice la Escritura, cordón de 3. ¿Por qué 3? El esposo, la esposa y Cristo. Aleluya. No se rompe. Pero cuando el hombre se monta en su macho y cree que es el hombre y va a hacer todo lo que él quiera, e ignora la ayuda idónea que tiene. Cuando no considera a Cristo en sus pasos, ese cordón se rompe, se deshilacha y lo dice, ya no aguanto, me voy con mi mamá. ¿Te quedas? No tengo necesidad de esto. Yo he escuchado alguna vez, no uso esas palabras, no más así, hermanos, ¿qué nos pasa? Mire, el Señor tiene tantas bendiciones. Amén, aleluya. Que es necesario cobrar conciencia. Se plantea. Gloria a Jesús. Aleluya. Volvamos un poquito acá donde estaba. Y no hizo nada. Lo voy a comparar con tal otra cuestión. Porque a veces oímos, pero no respondemos. Ahora, en esto hay que agregar otro término. La obligación. La palabra obligación denota la idea, hermanos, por una parte, una partícula esta palabra ob, que significa más o menos en virtud de o en razón de, y luego ligar, ligación, ligar, relacionar. Entonces, una obligación es que en virtud de tal o cual asunto yo tengo que relacionarme con. Por ejemplo, el Señor me ha amado a mí, ha entregado a su Hijo Jesucristo para que yo tenga salvación y vida eterna, vida en abundancia. Luego, entonces, en razón del amor de Dios hacia mí, yo tengo la obligación de seguirle. Cuando hablamos
de algo por hacer, nomás por hacer, no es una obligación. Luego entonces, las obligaciones no son algo negativo o pesado. Si yo siento la obligación de diezmar, pero no he comprendido por qué debo hacerlo, ¿estoy mal? Si yo debo de respetar a la familia, ser cabeza, etcétera, etcétera, pero no he comprendido la virtud de, no hay una obligación ahí, no sé, habría otro nivel de compromiso. Pero la obligación es que en virtud de, esto me relaciona o me obliga a, o me liga a. Luego, son muchas las razones, son muchas las virtudes por las cuales yo debo ligarme y relacionarme al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Porque las obligaciones las sentimos como un peso. Es que tú tienes la obligación de esto. A ver, pero ¿qué es una obligación? Y nos lleva pues a comprender la responsabilidad, los compromisos, las obligaciones que tenemos para con el Señor. Gloria a Jesús. Hay un aspecto muy interesante. A ver, permítanme, hermanos. Acerca de la integración de la familia, hablando de responsabilidades y todo lo demás. Integrar a la familia, integrarla. Cuando hablamos de integrar, es de unir, de relacionar, de mezclar, de fusionar, no de desligar y de separar. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo en las familias es la desintegración. Y esto lo vivimos a diario. En todos lados observamos. En las escuelas se ve este problema en serio porque a veces el alumno no rinde, no tiene pues el aprendizaje que se debiera porque su hogar está desintegrado, la mamá vive sola o vive con el abuelo, etcétera, etcétera, ¿no? El enemigo ha sabido dónde golpear para desintegrar los hogares y causar problemas. El varón tiene que ser razón, integrar a su familia. Y hermanos, aquello que se ha estado señalando, no sé cuántos años ya, al menos en nuestra iglesia, más de 10 posiblemente, de crear los altares familiares, es una práctica que no debemos olvidar. La oración familiar, el comer juntos, nos tiene que llevar a la integración. Y tratar de eliminar en nosotros todo aquello que sea motivo de desintegración. Miren, hermanos, en algunas ocasiones la desintegración no se da así que el papá y la mamá anden para allá. En una misma casa, cuando el hijo está metido en la televisión, la mamá ya en el lavadero, el papá en otro lado, están ahí, pero no hay integración. Muchos de esos medios de comunicación no integran, desintegran. Cada quien está en su mundo, el muchachito con sus audífonos, la mamá por otro lado, el papá en otro lado, cada quien gana por su rumbo. Nomás se ven ahí calientas y comen, lava los trastos, ya me voy. Tenemos que luchar por mantener nuestras familias unidas. Y por otro lado, desechar de nuestra mentalidad como cristianos aquello de que aquí nadie es indispensable. Más aún cuando hay dificultades y el marido le dice a la mujer, mira, tú que te vas y otra que está entrando por la otra puerta. ¡Qué a gusto! ¿Eh? Nadie hace falta, aquí, mira, ni para bien ni para mal. Santo Dios. Se ocupa, pero esto no es cierto, hermano. En las cosas de Dios no, todo mundo es indispensable. Amén, así es. Todo mundo es indispensable. El Señor ordenó a sus discípulos ir a predicar el Evangelio. ¿A dónde? A todo el mundo. Y más aún por ahí, da la indicación, forzándonos a entrar, ir por los valles, por los callejones, por plaza, tráigalos. Y nosotros, mira, no hace falta.
Bien, entre menos burro, más solotes. Mira, mejor solo que mal acompañado. Bendito Dios. Cuando debiéramos de buscar de Dios la integración. Y eso se da en nuestros hogares a veces. Dios tenga misericordia de nosotros. Hay que eliminar esas mentalidades. Sabemos que efectivamente que somos indispensables. Imagínense cuando le decimos a nuestro hijo, yo digo, no, lárgate, al cabo, de hambre no te mueres. Dios aprieta pero no ahorca. Búscalo. Señor. Hermanos, oiga, ¿qué pasa? No. Hay tantos pensamientos en ese sentido que nos llevan a la desintegración, ¿sí, hermano? Es que nos hemos arraigado tanto en los problemas sociales que tenemos ese pensamiento, hermano. Los mismos problemas de la misma sociedad nos ha arrastrado hasta esos lugares. Gloria a Dios. Eso es. Es un pensamiento de que no falta el que se va ni solo el que me quiera. Desgraciadamente ha entrado. Sí, por el contexto social, ¿verdad? Por lo que nos rodea. Pero hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No, sumar, siempre en el Señor. No, el enemigo fue el que vino a dividir, Aleluya. a matar, a destruir. Señor lo reprenda. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Por otro lado, hermanos, Bendito Dios. hablando de algunos puntos acerca de la mujer, registro ahí en el 2.1 que la mujer es el clímax de la creación, porque después de que Dios había hecho todo, incluyendo al hombre, el último ser creado fue la mujer. Dios bendiga a las mujeres. Amén. Dios Qué bendiga. maravillas. El hombre fue tomado del barro, duro, seco, frío, Aleluya. pero la mujer del costado del varón. Y Adán se goza en ella. Dice, será varona. Gloria a Dios. Es decir, la estaba haciendo su igual. Así es. Por eso no debe ser esta desigualdad tan terrible que el mundo nos ha infundado. Será varona. Aleluya. Y hermanos, el propósito para el cual fue creada la mujer es para ser ayuda al hombre. Claro, ser una ayuda no equivale a ser una sirvienta, Así es. una criada, un sujeto de explotación, mucho menos de otras funciones lastimosas y bajas como en algunas culturas se tiene. El Señor nos dice que son coherederas de la gracia. Amén. En la primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, leemos: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aleluya. Hay una exhortación al hombre de que viva con ellas sabiamente. La mujer, por su naturaleza, es muy especial, muy sensible, a veces cambiante en su carácter, por su propia naturaleza. Y el Señor nos dice en palabras de Pedro, vivid con ellas sabiamente. Hay hombres que echan a perder a sus mujeres. Ellos llegan en buena onda, se casan, todo bien, pero llega el momento que truena, ¿sabes qué? Yo pensaba que esto... Y sacan las uñas. Ah, perdón. ¿Cómo? Aleluya, se vuelven agresivos, ¿verdad? No. Observe que el hombre tiene una gran responsabilidad. A la mujer no le dice, vive sabiamente con el hombre. No, hay algo tan hermoso creado en el Señor. Fíjese, nosotros lo Aleluya. observamos. Mientras un joven de unos 18 años empieza a tener relaciones amistosas con una chica, y si pensáramos en una chica de 18 años también, la muchacha lo supera con 5 o 10 años de una mentalidad más avanzada. Así es. Tiene una capacidad de reflexión, de pensamiento, de alcance, de maduración que el hombre no tiene. El muchachillo de 15, 16 años todavía anda detrás de la pelota y buscando una patineta y jugando a las maquinitas. Y la muchacha ya tiene otros alcances. Dios la hizo como una ayuda idónea.
Y el Señor nos dice, vive con ella sabiamente, como un vaso frágil. Aleluya. Un vaso frágil. Pero hermanos, a veces los frágiles somos nosotros los varones. Aleluya. El hombre no está capacitado para soportar el dolor. Cualquier dolorcillo ya nos anda. Se dice que las hermanas, pues las mujeres tienen sus hijitos, sus bebés, que es mucho sufrimiento. Dios las bendiga. Dios los bendiga. Creo que el hombre no soportaría un dolor de esa naturaleza. Desmayamos, Tampoco en la capacidad emocional de soportar el dolor de los hijos. Ay, Como sí, que si el hombre es un poco más insensible. pareciera, sí. Pero lo que el hombre no tiene, la mujer, Dios se lo ha dado para ser uno. Dijo el Amén. Señor, por lo tanto dejará a su padre y su madre y serán ¿qué? Aleluya. Una sola. Una sola. Una sola carne. Ahora, esta fusión no se da de la noche a la mañana, es un proceso. Por esto, hermano, cuando los jóvenes se casan, empiezan ahí, tardan algunos años en fusionarse, en mezclarse, unir sus vidas. Por eso, hermanos, el estado perfecto del hombre es el matrimonio, no la soledad. Así es. Y la poligamia, no porque el Señor la prohíba o la condene, no porque el hombre no puede desarrollarse ni servir a Dios en esos niveles. En el Antiguo Testamento fue tolerado esto, hermano, por la propia situación que el hombre vivía. Sí. Pero esto no fue así desde el principio, si no el Señor hubiera hecho muchas Evas. Así es. Pues nomás le hizo una. Hizo bien, ¿verdad, hermano? Con esa tenemos. Gloria a Dios, con esa. Pero no de otra manera. Y el desarrollo espiritual, hermanos, porque el amor no significa estarse contemplando uno a otro. El amor significa que los dos miren a Cristo. Amén. No estar viendo a ver qué se le ofrece. Y en esta unidad, hermanos, el Señor nos va a llevar a lugares Gloria a Dios. eternos. Y algo muy importante que señalamos aquí, a la mujer como una fuente de regocijo en el varón. Dice Proverbios 5:19, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Amén. Aleluya. Yo les sugiero su lectura personal, lean todo este capítulo, es muy hermoso. Gloria a Dios. Porque nos resulte claro o no, la esposa es la parte fundamental del regocijo, de la recreación, de la felicidad, del placer que Dios ha dado Así a es. ambos. Y en esto hay muchas implicaciones del cuidado, de la relación del amor. Y fíjese una cosa interesante, escuche por favor. Cuando conceptualizamos la palabra amor, damos muchas ideas. En el idioma que nosotros manejamos, lo mismo decimos amar, que querer, que adorar, que desear, que encariñar, etc. Alguien dice, yo amo a Dios, pero quiero a mi esposa, o aprecio a mis hijos, o amo a la patria, adoro a Dios. Bueno, que hay mucha confusión en términos. Bueno, la amas o la quieres o nomás la deseas. Así bien carnalote, ¿verdad? Aleluya. Así, sí. Luego, a veces hay quienes han tratado de interpretar esto en el griego. Dice, no, es que la escritura, de acuerdo al griego, y dice, en el caso del amor divino es el agape, el amor de Dios, el amor santo, el amor puro. Pero el amor de pareja es el eros, el amor sexual. Y el amor hacia los hijos, a los amigos, es el filos. Otro concepto diferente. Pero hermanos, en el Antiguo Testamento no se menciona esto. El amor es el amor como tal. Porque incluso encontramos en el pueblo de Dios no culturas tan sexuadas como la cultura que tenemos ahora. Todo tratan de explotarlo a través del sexo. Si se anuncia una bujía, ponen una mujer sin ropa.
Si se anuncia unas plumas, unos cuadernos o unos refrescos, todo hacia la sexualidad. No hay una novela en la televisión que pase que no tenga escenas eróticas. Todo a través de la sexualidad. La ropa que se promueve en las modas a través de esto. Y eso, hermanos, ya ni siquiera es erotismo, es lujuria. Entonces no escapamos de esta situación. En el pueblo de Dios no había esos tratos ni esos niveles. Se habla del amor como tal, en un sentimiento profundo de entrega. Y cuando el hombre comprende eso, hermanos, Dios derrama toda su bendición. Amén. Toda su bendición, porque es lo más sublime y lo más grande cuando el hombre y la mujer se unen en el amor de Cristo. Y Dios derrama sus maravillas. Gloria a Jesús. Así es que, hermanos, no depende tanto de una buena relación sexual en la relación de una pareja, sino el amor que se tengan. Cultivarse cada día, cada día, cada día, cada día. Aleluya. Por otro lado, hermanos, hay una virtuosidad exigida muy grande. Ahí en las notas registré casi todo lo que comprende ello, pero voy a leer algunos puntos de Proverbios 31 cuando habla de la mujer virtuosa. Y hay una pregunta: ¿quién la hallará? Como diciendo, son escasas. No, pero esto no significa que no haya o que no se pueda. No. Es una exhortación hacia este nivel, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. No carecerá de ganancias, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, con voluntad trabaja en sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta de noche, da comida a su familia, raciona a sus criadas, considera la heredad, la compra, planta viña del fruto, etc. Ciñe fuera sus lomos, fuera sus brazos, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso. Gloria a Dios. Bueno, tantas virtudes maravillosas que se mencionan aquí, maravillosas. Gloria a Jesús. Su marido es conocido en las puertas. Bueno, una virtuosidad, hermanos, que merece un apartado especial, la reflexión de este capítulo. Pero sí podemos puntualizar lo siguiente: hay una virtuosidad muy grande que se exige para buscar más y más de Dios. Decir, bueno, ¿cómo debe comportarse una mujer? Bueno, analice, lea, aprenda de este capítulo. En el versículo 30 dice que engañosa la gracia, vana la hermosura. Y ojo, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Gloria a Jesús. Amén. Y ese temor es, hermanos, la sabiduría. El apartarse del mal es la inteligencia. Gloria a Jesús. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas. Sus hechos. Ahora, en el Nuevo Testamento no se aparta de esa exigencia. Observen la primera de Pedro, en el capítulo 3. Dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Un punto clave para aquellos hogares mixtos donde uno de los cónyuges no es creyente en el Señor. Podrá ganárselo para el Señor. Amén. Dice aquí la Escritura, hermanos, por la conducta, la manera de conducirse, de comportarse, de ser para con Dios, de ser para con la familia. Y dice el 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
Gloria a Jesús. Amén. Castidad, respeto, obediencia, sujeción. Y agrega vuestro atavío, no sea el externo de peinados ostentosos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Aleluya. Hermano, no sé qué les diga esta palabra, pero dice, no se está hablando específicamente que no se arreglen. Es más, deben arreglarse sin ostentación. Pero en la limpieza, en el cuidado, en el tratamiento normal de la atención. ¿Sí, hermano? ¿Qué es afable, hermano? Afable, la afabilidad está en razón de ser tranquilo, de ser amable, de ser bondadoso, no iracundo. No, ¿qué pasó, Jesús? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pero, hermanos, yo quiero que observen muy bien en qué consistirá esa sujeción. Para empezar, el marido debe estar sujeto a Dios. Amén. Esto no equivale a que si el marido no está sujeto, la mujer tampoco. Tú no ves a Dios, yo tampoco. Bendito Dios. No, acuérdense de la unidad. Habrá que desarrollar la capacidad de autonomía dentro de lo que Dios tiene dispuesto. Pero hay hogares, hermanos, donde se tienen que tomar decisiones y la mujer es incapaz de decidir porque el marido no está. Hay un problema, no, pues hasta que venga mi esposo. Bien se muere el chiquillo de calentura, pero es incapaz de hacer algo. Tiene que desarrollar su capacidad de la independencia que Dios le ha dado y obrar, aunque el marido en un momento dado diga, bueno, ¿qué pasó? Es que se tiene que actuar. Recuerde que la sujeción es en todo, sobre todo en el aspecto espiritual. Y hay muchas situaciones de nuestro tiempo que nosotros tenemos que tener la capacidad y la visión para decir dónde estamos. Porque si no, ¿cómo va a ser ayuda idónea? Si siempre va a estar diciendo sí a todo lo que el esposo diga, ¿a eso equivaldrá? No. Entonces Dios no le hubiera hecho una ayuda idónea, le hubiera hecho un robot, un títere, una marioneta sin capacidad de pensamiento. Tiene que ser ayuda idónea. Y muchos hogares están también en problemas porque la mujer no ha ocupado el lugar que Dios le ha dado. Amén. Es ayuda, acuérdese. Ayuda, sí. Un chofer a veces lleva un ayudante. Espérate, viene un carro, atrás. Porque no tiene ojos por todos lados. Tiene que tener un ayudante. Hay situaciones que el hombre no percibe porque la mujer debe percibirlo y tomar decisiones. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Dice la Escritura, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Aleluya. Hermanos, habrá que actuar pues en todo sentido de la palabra, porque la mujer tiene un papel muy importante que desarrollar. Ahora, veamos otro punto que no podemos desechar. Nos desarrollamos en un contexto. Ya, hermanos, señalado un poquito, es que en el ambiente que nos desarrollamos es el pensamiento que hay y no deja de influenciarnos. Y por este lado también consideremos, porque aunque el Señor nos dice en su palabra, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y constantemente hace mención de cambiar, de desechar las obras del antiguo hombre, por influencia las tenemos. Y una de ellas, ese trasfondo. Mire, déjenme comentarles así, rápido, sin meter en mucho detalle. Hay un mito, al menos aquí en Nayarit, acerca de la creación del hombre, de la mujer entre los huicholes. Y en esta historia mítica se narra que cuando el huichol fue creado, pues se encontraba solo, por lo que le suplicó a los dioses que le enviaran una compañera. Pasó el tiempo y lo único que llegó a él, una perrita. No le hizo mucho caso, pero él se iba a trabajar y la perrita con él se iba a otro lado. Y ahí estaba en todos lados. Bueno, se sentía
acompañado en cierto sentido con aquel animalito, pero algo le llamó la atención, que en algunas ocasiones en la noche la perrita salía y ya no la veía hasta el amanecer. Y en una ocasión pensó, dijo, bueno, ¿a dónde va este animal? ¿Qué hace? Y la siguió hasta la orilla del río, y ahí vio cómo este animalito, estoy hablando de un mito, de una historia, se despoja de la piel y brota de ella una hermosa muchacha. Aleluya. Y esta va, se mete al agua, se refresca, se peina y está observando. Y él, antes de que regresara, se regresa a su choza y ahí estuvo. Y en otra ocasión hace lo mismo, hasta que digo, no, cuando la doncella se mete al río, agarra la piel y la arroja al fuego. Y la muchacha se queda ya con él. Bueno, eso es historia, ¿no? Algunas gentes dicen que por esto el huichol va caminando adelante y la mujer atrás. ¿No han fijado esto? Se parece huichol, ¿verdad? Nuestro respeto y nuestro amor a estos hermanos de estos lugares. Pero hay una leyenda al respecto. Se va el huichol así por sí a un negocio y la mujer se queda allá afuera sentada en la banqueta, cargando las bolsas, los niños. Además él la manda a sembrar, a trabajar, y él se queda en la casa o con otra mujer, y así. Y hermanos, yo no sé si nosotros nos comportamos como ese relato. Eso nos conviene. ¿Con que si nos comportamos? El pensamiento contextual, histórico y demás influye de una u otra forma. Ahora, por otro lado, existen algunas formas del pensamiento filosófico. La filosofía es la explicación de la vida, del mundo, en dos vertientes que venimos arrastrando desde en tiempos del Señor Jesucristo, o mucho antes. Y entre ellos se mencionan dos: los epicúreos y los estoicos, con los cuales Pablo tuvo una fuerte discusión. Pero veamos en una parte pensamiento que es el hedonismo, la filosofía hedonista. Este se refiere a buscar el placer por el placer mismo, el gozo, buscar todo bien. Y hermanos, cuando el ser humano busca siempre nada más pasársela bien, evitar el dolor, no batallar, todo cómodo, como es el pensamiento de la mayor parte del mundo actual, se olvida de Dios. Cuando en el hogar se tiene este pensamiento, no, yo lo mío, tú lo tuyo, ni me afecta ni te afecto, cada quien su vida, sean felices. Dios no nos llamó a eso. Cuando el hijo procura gozarse, divertirse, y bueno, tengo derecho, ¿no? Se reclaman derechos así mismo. Incluso en la iglesia a veces llegamos con este pensamiento, decir, no, el culto estuvo muy aburrido, ese hermano no. Es que busca el placer y el gozo por el gozo mismo, porque cuando vamos a la iglesia no vamos a que nos divierta el predicador o el que está dirigiendo las alabanzas. Vamos a ofrendar nuestro tributo de gratitud al Señor. Amén, aleluya. Vamos a escuchar palabra de Dios, vamos Amén. a dar al Señor, y el Señor nos da gloria a su nombre, y si Dios no nos da gloria a su nombre. Aleluya. Pero buscamos siempre nomás bien. Oiga, qué barbaridad. Fíjese cómo el mundo comercial constantemente nos bombardea para que usted disfrute, para que goce, tenga, compre, estrene. Es más, viaje ahora, pague después. Ella no batalle, compre las tortillas hechas, compre su refresco, váyase, súrtase de latas, es más, ya su ropa hecha, sus zapatos hechos, todo, pues ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Así de no batallar, el gozo. No, hermanos, ciertamente tenemos que regocijarnos, pero será en el Señor. Por otro lado, otra corriente del pensamiento en la vida espiritual que influyó gran parte del Imperio Romano, hermanos, era el estoicismo. Este está en torno a soportar el dolor, a ser impasible, a ser ecuánime ante las desgracias. Y este pensamiento lleva al panteísmo, al fatalismo, al orgullo y otras cosas que no son muy sanas. Fíjese, en ambos movimientos se da un sentimiento
hacia la vida del gozo y del dolor, como una mezcla. Y en ello a veces ocurre el sadismo y el masoquismo, cuando se goza con el dolor ajeno, o cuando se goza haciendo dolor, o sufriendo uno mismo. ¡Qué tremendo! Hace tiempo que escuchaba de una persona que dice, no, mi marido ya no me quiere. Pues, ¿qué pasó? No, ya ni me pega. Ya no me pega, ya no me quiere. Ya, así una cosa terrible, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado tanto a los ataques. Y Dios no nos ha llamado a esto. Papi, tengo sed. El mundo está inmerso en estas situaciones. Y bueno, la Escritura nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Aleluya. Regocijaos. Aleluya. Regocijaos. Hermanos, el regocijo, el gozo es interno. Es interno. Aleluya. Por eso, fíjense, si usted busca en las Escrituras cuántas veces aparece la palabra felicidad, es muy poco. Tal vez, no me atrevo a decir cuántas veces, pero la palabra esta se maneja ahí, no está en esos conceptos. Habla de bienaventuranza, habla de gozo, habla de otros elementos. Pero la felicidad como tal, ¿no? Porque la felicidad como la conceptualiza el mundo es fantástica. ¿Cómo puede una madre gozarse con su hijo cuando está dándolo a luz en medio del dolor? Pero se regocija de ver su criatura. Aleluya. ¿Cómo podemos regocijarnos en medio de situaciones complejas, de bendición? Ay, Señor, estoy bien contento. Oh, está contento. Sí, es que el Señor me bendijo otra vez. Señor me sanó. Esto llora. Aleluya. Vea usted, o sea, los términos de la felicidad que el mundo maneja no son tales en el Señor. Por eso la Escritura nos manda a vivir en el Espíritu, andar por el Espíritu. El justo por la fe vivirá. Y habrá que irnos a la fe ahí en el Señor. Hermanos, no quiero extenderme mucho y hacer algunas consideraciones. Es posible que algunos hogares se hallen en dificultades graves, o algunos hogares a nivel iglesia en desesperación, y discúlpenme, tal vez algunos hogares en esta casa. Pero le tengo buenas noticias. Amén. Estamos en el lugar indicado. Gloria a La Dios. Escritura dice que el que cree, todo le es posible. Amén. Y si usted cree que Dios le puede ayudar, déjeme decirle, está en lo correcto. Así es, aleluya. Gloria a Jesús. Confíe en la palabra del Señor. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aleluya. Ah, pero ojo, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, como diciendo creo, pero poquito. Y le dice, ayuda mi incredulidad. Así es. Está diciendo, creo, pero... Y hermanos, yo sé que tenemos muchas dificultades. Y en esta mañana, antes de concluir, quiero invitarle de todo corazón, hermano, aprovechando a nuestros pastores, que usted vaya pensando en ese momento, porque vamos a orar al Señor. Hoy vamos a oír milagros. Estamos hablando la palabra de Dios. Y si hay hogares en dificultades, está el Señor extendiendo sus manos para levantarle. Aleluya. Gloria a Jesús. Si su hogar está, hermanos, así seco, recuerde ya en Ezequiel cuando le dice, Señor, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y le dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aquellos huesos, aquella gente estaba muerta. Y yo no sé si hay un hogar así tan seco que tenga que oír el nombre de Jesucristo. Cobra vida. Ese corazón ya marchito por la angustia, por el dolor, por la razón que sea, Dios quiere restaurarle. Es
palabra de Dios. Y hermanos, si alguien dijera, pues amor, ¿de dónde? Ya pasaron tantos años, madre. Bueno, hay gente que no se divorcia, pues ya ¿dónde va? Ya está viejito, ya está mayor. ¿Y dónde va a conseguir otra pareja? Y se seca. Pero hermanos, recuerde, allá el pueblo clamaba agua. Y Moisés dice, ¿de dónde va a sacar agua? Era un desierto. Y el Señor dijo, toca la peña. Y el Señor hizo brotar agua de la roca. Y si hoy hubiera corazones secos como esta roca, el toque del Espíritu Santo le hará encender. Aleluya. Encender, hermanos, como aquel holocausto que el profeta levantó. Échenle agua a toda la vida. Ponía en reto a Baal, a los profetas de Baal, échenle más agua. Y clama al cielo y el fuego descendió de Dios. Y en esta mañana, hermanos, esos corazones fríos, entristecidos por la angustia de sus hijos, del esposo, de la familia, Dios quiere encender un fuego nuevo. Disponga su corazón. El Señor le ha traído esta mañana a este lugar para que cobre vida y vida en abundancia. Sería lógico estar hablando de Dios y usted regrese igual a su lugar de origen, donde no corresponde. Dios nos trajo aquí con un propósito. Gloria sea su nombre. Hermanos, en Marcos 17 leemos. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. ¿Por qué? Porque todas las cosas son posibles para Dios. Sí, amén. Repita conmigo, por favor. Todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya. Hermanos, 3 puntos para concluir. Aleluya. El enemigo sabe que mientras el hombre no asuma la responsabilidad y la obligación, el enemigo va a seguir triunfando sobre sus vidas, sobre la obra de Dios. Dios le ha puesto por cabeza de su familia. Dios le ha hecho imagen, semejanza de Él. Tiene el poder en sus manos. Gloria a Jesús. Amén. Por eso el poder Dios nos lo ha otorgado. Varoncito, cumple tu papel. El enemigo sabe a dónde tirar, a la cabeza. Sabe que fallando el hombre, fallando el matrimonio, ya la hizo. Porque la iglesia es el conjunto de hogares, de familia. Pero ataca la raíz, tira la cabeza a matar. Hermanos, no tiene. Comprendamos la razón de lo que somos. Somos lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que hemos decidido. Si tu hogar necesita sanidad, hoy es el día de salud. Amén. El Señor tiene su vida en su mano de poder y de nosotros, hermanos, depende en gran parte que todo esto sea para un gloria de Dios. Aunque usted diga, no tengo tanta fe, yo no puedo orar. ¿Usted cree que Lázaro tenía fe? Estaba muerto. Así es. Obró la fe del Señor Jesucristo. Lázaro, sal fuera. Póngase de pie, hermano. Yo quiero invitar a todos esos Lázaros que tienes ahí, hermano, encerrados, limitados en la angustia, en el dolor, en la enfermedad, en el problema de la familia. El Señor Jesucristo en su palabra nos está llamando. Amén, hermanos. Tenemos que ser responsables, responder a su llamado. El Señor quiere sanar, el Señor quiere restaurar su alma, su corazón, su vida. Quiere alcanzar a aquellos que pueden acomodar los Gloria a Jesús. Voy a suplicar a los hermanos pastores que oremos. Gloria a Jesús.